nombre es Paula Brenner, yo soy profesor de la Universidad de Valparaíso en Chile y estoy muy contenta y agradecida nuevamente de participar en estos cursos por EBIMED, así que va a ser muy grato compartir con ustedes esta presentación respecto a implementación de protocolo, que en realidad vamos a ver que es uno de los puntos críticos en calidad y seguridad del paciente y en todo lo que nosotros hacemos en nuestro ámbito de acción en salud. En esta presentación vamos a conversar brevemente respecto a definiciones de lo que es la regulación en salud, cuáles son las características más importantes de esta regulación, cómo se elaboran los protocolos y cómo se evalúan. La realidad actual en salud, y esto todos lo conocemos muy bien, es que existen múltiples ocasiones ante un problema se actúa de forma diferente. Y esto lo conocemos como variabilidad en salud. Y esto realmente trae grandes consecuencias, porque muchas veces, por ejemplo, para un mismo paciente, para un mismo tratamiento, para una misma realidad, se actúa de una manera diferente. Entonces, una forma de paliar este efecto, al menos en parte, es incorporar instrumentos que estandaricen las prácticas de atención. Y para esos fines son lo que nosotros conocemos como regulación en salud. Ahora, en todos, digamos, los textos en la actualidad, se enfatiza el tema que en gestión clínica uno debe normalizar las prácticas, protocolizarlas, de forma que de alguna manera las personas actúen de la misma forma ante un mismo problema. Entonces, ¿qué entendemos por regulación en salud? En realidad no es más que un conjunto de reglas y convenciones que operan colectivamente para proporcionar transparencia al sistema. Vale decir, ¿verdad?, que hay una documentación o una regulación escrita para que las personas no varíen en sus prácticas. La verdad, digamos que la regulación en salud corresponde un poco a la legislación en cada uno, digamos, los establecimientos a nivel de un país o a nivel de una organización. Entonces, estas regulaciones van a determinar las formas de realizar acciones y es un componente crítico, como yo les mencionaba, en calidad y seguridad del paciente. Entonces, los objetivos de la regulación, como ya se los dije, fundamentalmente estandarizar las prácticas, darle a conocer a las personas cómo realizar bien las prácticas basadas en evidencia, como les decía, un componente crítico en calidad de atención y seguridad del paciente, disminuir la variabilidad en las acciones que se realizan, prevenir de alguna forma los errores en la atención, porque, ¿verdad?, si nosotros estandarizamos con la mejor evidencia, vamos a tener menos errores y facilitar la incorporación del personal, porque de esta manera, ¿verdad?, la gente que se incorpora a una organización va a poder, ¿no es cierto?, saber cómo se hacen las cosas dentro de esta organización. La documentación en salud, así rápidamente, la podemos clasificar en documentos generales y específicos. Los documentos más generales son las normas y las guías clínicas, que ya vamos a ver qué quieren decir, y los específicos son los protocolos, los procedimientos y los algoritmos. La norma nosotros la entendemos, existen muchas definiciones para lo que son las normas. Sin embargo, nosotros la entendemos como actividades obligatorias, ¿ya? Y esa yo creo que es la definición que más se utiliza en salud. En general, la norma está elaborada por la autoridad y corresponde a una ley que no se puede cambiar y que es la base para la elaboración de protocolos o procedimientos locales. La guía de práctica clínica, por otra parte, son recomendaciones elaboradas por agencias reguladoras o grupos de expertos, ¿ya? Son útiles para elaboración de regulación local y en general están basadas en la mejor evidencia, no siempre, pero la mayoría de los casos, y por lo tanto corresponden, ¿verdad?, a las guías de agencias reguladoras, como por ejemplo en el caso, ¿verdad?, de esterilización,
las sociedades científicas relacionadas a este tema, o, digamos, grupos de expertos que hacen recomendaciones y que no son mandatorias, ¿verdad?, ni son vinculantes. El protocolo, por el contrario, nosotros lo entendemos como un documento del ámbito más específico local y en general los protocolos corresponden a la regulación, a la regulación local. Nosotros trasladamos entonces la guía clínica digamos, a un protocolo local, la norma nacional a un protocolo local que de alguna manera obliga a la institución a, digamos, a trabajar de una determinada manera. El algoritmo es más específico todavía que el protocolo. Normalmente forman parte del protocolo y corresponden, ¿no es cierto?, a un formato de diagrama de flujo en donde nosotros decimos de una manera una síntesis, ¿verdad?, o un resumen, cómo hacer las cosas. Por lo tanto, ¿no es cierto?, es súper útil porque uno mirando el algoritmo dentro de un protocolo, uno sabe qué es lo que tiene que hacer. Acá hay un algoritmo típico que es, ¿no es cierto?, respecto a la normativa de exposiciones a sangre, en donde se explica, ¿verdad?, qué pasa si uno tiene una exposición significativa, si se tiene que tomar un examen de VIH o no, ¿verdad?, si es que, a dónde, digamos, se dirige. Por ejemplo, lo primero es conocer el estado serológico del paciente para hepatitis B, C y VIH. Si el resultado es negativo, termina la investigación. Si es positivo, continúa y así sucesivamente hasta llegar a tratamiento profiláctico, si es que lo requiere, u otro. Ahora aquí, por ejemplo, hay, digamos, un diagrama de flujo en donde nosotros trasladamos una guía clínica, ¿verdad?, a la práctica. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un protocolo sobre seguridad del material estéril, para prevención de infecciones de sitio quirúrgico, lo primero es acudir a una guía clínica donde vamos a ver qué se recomienda según la evidencia en seguridad del material estéril. Lo próximo es trasladar eso a un protocolo local, ¿verdad?, donde nosotros decimos qué se debe hacer en nuestra institución para seguridad del material estéril, ¿verdad?, con el cuándo, dónde y quiénes tienen que hacerlo y qué vamos a hacer entonces respecto a cómo vamos a lavar, cómo vamos a, ¿no es cierto?, inspeccionar, por ejemplo, cómo vamos a esterilizar en nuestro establecimiento, etcétera, ¿ya? Y finalmente, en el protocolo vamos a incorporar un procedimiento, si es que aplica, donde vamos a poner el paso a paso. Ahora, no todo en salud se tiene que protocolizar, ¿verdad? Lo que tenemos que protocolizar son las prácticas relevantes en la materia de nuestra organización. Por ejemplo, prácticas que pueden significar, ¿no es cierto?, un error en la atención o un efecto adverso en nuestros pacientes, como en este caso, por ejemplo, el lavado, la inspección, el empaque, la tecnología de esterilización, el almacenamiento de material estéril, ¿verdad? Y donde exista variabilidad, donde nosotros sepamos que es una práctica importante, relevante para nuestros pacientes y donde sabemos que existe variabilidad, sobre todo porque hay muchas decisiones humanas. Ahora, uno de los temas importantes es que los protocolos forman parte importante de la seguridad del paciente. Y en realidad, como dice, digamos, esta foto o digamos, este cómic, ¿verdad? La seguridad del paciente significa nunca ser el último en conocer algo. Por lo tanto, para poder conocer las cosas y cómo se hacen en nuestra institución, ellas tienen que estar protocolizadas y a mano. Aquí, digamos, hay un trabajo muy interesante, ya publicado hace varios años, ¿verdad?, en donde se hizo una evaluación de la conducta con un formato estandarizado en varios quirófanos, ¿ya? Y se encontró que cuando las medidas eran infrecuentes, cuando no habían protocolo,
cuando cada uno hacía lo que quería y habían decisiones individuales, había mucho más probabilidad o más riesgo, digamos, de eventos adversos o complicaciones quirúrgicas. Aquí hay también, ¿no es cierto?, otro trabajo interesante que se los recomiendo, ¿verdad?, en donde se muestra cómo los protocolos, intervenciones educativas, etcétera, contribuyen a mayor seguridad en materia de esterilización y seguridad del material estéril. Entonces, vamos a ver ahora, cuando nosotros escribimos un protocolo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero, como les dije, decidir si esto es razonable o no, y en ese caso, ¿no es cierto?, si es razonable, si es que hay recursos para implementarlo y se afecta la calidad y seguridad del paciente, vamos a protocolizar esa materia. Lo primero es decidir formato, ¿ya? El formato no es una obligación, pero representa la imagen de una institución. Normalmente la documentación de una institución tiene un formato estandarizado. Si no la tiene, vamos a tener que decidir, y hay formatos disponibles en Internet, no existe ninguna regla única, pero hay ciertas consideraciones generales, ¿ya? Los componentes de un protocolo obligatorio son lo que ustedes ven y que ya los vamos a discutir, donde tenemos que tener portada, índice, introducción, objetivo, etcétera, y partes opcionales que cada vez se han ido más siendo, digamos, reglamentarios, que es tener un indicador, una pauta de cotejo para poderlo evaluar, y la bibliografía y el control de documentación. Bueno, la portada normalmente nos dice qué es lo que va dentro de un protocolo, que tiene que tener un título, fecha, la fecha de vigencia, que normalmente, por ejemplo, en Chile nosotros le damos como fecha de vigencia a los documentos 5 años, quién lo elaboró, quién lo revisó y quién lo aprobó. Aquí hay un ejemplo de protocolo nuestro, digamos, de nuestro país, en donde ustedes, digamos, ven que tiene todos los pasos o todas las partes que yo les mencionaba. Una cosa importante es en la introducción que sea lo más corta posible y donde pongamos en 10 líneas la relevancia del problema, de dónde se sacó la evidencia científica y la justificación por qué estamos haciendo el protocolo. Muchas veces uno observa en un protocolo que son verdaderos tratados bibliográficos. Acá la gente lo que le interesa es saber lo que tiene que hacer y a nadie le interesa la bibliografía. Y si ustedes ponen 10 páginas de introducción, nadie va a leer el protocolo. Así que sea lo más sucinto posible. Luego vienen los protocolos, ¿no es cierto?, donde tenemos que poner qué es lo que la aplicación pretende lograr, ¿ya? Y eso también es muy corto, ¿verdad? Ustedes lo redactan diciendo, por ejemplo, queremos obtener seguridad en el material estéril, por ejemplo, y prevenir infecciones de sitio quirúrgico a través del procesamiento de los materiales, ¿ya? Y bueno, aquí hay un ejemplo de objetivo general, objetivo específico, ¿verdad?, que ustedes pueden poner en un protocolo sobre seguridad del material estéril, ¿verdad? Establecer el procedimiento de lavado e inspección, definir los productos a utilizar, definir los métodos, digamos, de lavado, inspección, etcétera, según tipo de instrumento. El alcance en un protocolo es describir a qué servicio, a qué paciente o a qué departamento va dirigido este protocolo y qué personas deben cumplirlo. Claramente establecida, qué profesionales, qué técnicos, qué administrativos, si corresponde, porque si yo leo el protocolo y veo que no va dirigido a mí, no lo voy a leer indiscutiblemente. Luego vamos a poner documentos relacionados, que son otros protocolos o guías, ¿verdad?, que se han tomado en cuenta o que uno debería complementarla para cumplir este protocolo. Luego vienen las definiciones y abreviaturas, en donde no es bueno usar abreviaturas. Nosotros en Latinoamérica estamos súper acostumbrados a usar abreviaturas. Y claramente esto no es lo mejor, ¿ya? Sin embargo, si usamos, ¿no es cierto?, abreviatura, tenemos que describirla porque no todo el mundo las conoce, ¿ya? Y
también tenemos que agregar acá las definiciones de aquellos aspectos que son fundamentales para poder cumplir el protocolo. Por ejemplo, ISQ tenemos que poner infección de sitio quirúrgico, IAS, infecciones asociadas a la atención en salud, desinfección, ¿qué entendemos por desinfección de alto nivel, nivel intermedio, etcétera? Si son términos que a nosotros nos interesa que la gente entienda para poder cumplir este protocolo. Luego vienen las responsabilidades específicas de cumplir el protocolo, de supervisarlo y de actualizarlo. Luego viene el cuerpo del protocolo. ¿Cuáles son los aspectos que deben cumplirse? Los normativos, los procedimientos, si es que aplican, y la responsabilidad específica en cada uno de los pasos del protocolo. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de cuerpo del protocolo, entonces nosotros vemos, ¿no es cierto?, cómo se hace la recepción del material sucio, quiénes son los profesionales y técnicos responsables de cumplir esta parte del protocolo y quiénes son responsables de supervisarlo. Y así sucesivamente, ¿verdad?, con cada una de las partes del protocolo que nosotros vamos a describir, ¿ya? Acuérdense que acá en la recomendación tiene que ir definido lo que se tiene que hacer, cómo se hace la recepción, cómo se hace el prelavado, el lavado, el secado, la inspección, etc. Y finalmente viene la parte de evaluación del cumplimiento que puede ser opcional, pero yo les recomiendo que lo pongan dentro del protocolo, donde nosotros pongamos con qué indicador indicador de proceso, vamos a evaluar este protocolo y con qué pauta cotejo vamos a evaluar este protocolo. Bueno, y ya para ir terminando, decirles que muchos de los protocolos presentan muchos problemas, tales como estar incompleto, ambiguo, inconsistente. Y digamos, Wen, que es uno de los estudiosos de cómo hacer protocolo, él escribió que la mayoría de los errores de un protocolo son introducidos durante su elaboración. Y lo que ocurre, ¿verdad?, es que si un protocolo no está bien elaborado, no va a tener credibilidad, probablemente les va a aumentar los costos y puede tener cumplimientos bajos. Por eso es tan importante hacer bien un protocolo a la primera, antes de lanzarlo y publicarlo. Los puntos clave en la elaboración de un protocolo es que todos participen, que participen las personas que tienen que cumplirlo, lo revisen y lo aprueben, ¿ya? Acuérdense que los protocolos no se hacen en un escritorio, se hacen, ¿no es cierto?, con la gente que tiene que cumplirlo, porque ellos son los que más saben los problemas para cumplir el protocolo. También es importante que se escriban bien las responsabilidades, que ya lo vimos, que se revise la versión final por más de una persona, porque las personas pueden entender de manera diferente y se consideren, ¿no es cierto?, la redacción, la corrección de ortografía y aspectos formales, porque estos son importantes en la elaboración de un protocolo. Ahora existen muchas metodologías para evaluar protocolos antes, digamos, de su incorporación. Una de estas metodologías es la metodología GRI, hecha, digamos, por un grupo americano que se especializa en evaluar protocolos y guías clínicas. Y ellos han establecido una metodología que yo se las recomiendo, nosotros lo hacemos mucho con los alumnos, evaluamos protocolos, ¿verdad? Y vemos que estos protocolos no tengan falla desde su incorporación, ¿ya? Entonces, esta metodología tiene, por ejemplo, algunos puntos que son importantes, que ustedes le ponen nota 1 a 4, tienen una pauta como esta que está disponible libremente en internet, en donde ustedes, ¿no es cierto?, a cada punto crítico del protocolo le ponen una nota de 1 a 4, si es que el protocolo, si ustedes están de acuerdo con lo que dice el alcance, o sea, el alcance y objetivo, por ejemplo, del protocolo, le ponen nota 4 y si no, le ponen nota 1. Un protocolo que tenga nota menos de 3 a 3,5 en general no está listo para publicarlo, y no significa que sea malo, significa que hay que hacerle las correcciones correspondientes. Entonces, ¿qué podemos concluir? Primero, que un protocolo es un componente crítico en los programas de calidad y nos permiten estandarizar prácticas de atención en base a la mejor evidencia disponible,
¿ya? Nosotros normamos y regulamos a nivel local en base a lo que está escrito y por eso también tienen que estar actualizados. Les vuelvo a repetir que un protocolo donde no tenga amplia participación no va a tener buenos resultados. Así que aunque uno le dé molestia, se aburra, hay que consultarle a las personas que tienen que cumplirlo. Diseñar y construir un buen protocolo no es sencillo, porque exige tiempo y esfuerzo. Por eso, como les decía, no todo tiene que protocolizarse, hay que protocolizar lo que realmente es importante. Y es fundamental atender los aspectos formales y el diseño de los protocolos porque esto es un tema fundamental. Ahora, siempre la gente pregunta si los protocolos sirven. Y la respuesta está en algo, digamos, que presentó un amigo mío muchos años atrás en un congreso, que en realidad los protocolos, si se usan y bien, pueden servir. Y finalmente, ¿no es cierto?, uno lo podría comparar a una trotadora o a una máquina elíptica que uno tiene en la casa. Si uno la usa, probablemente le va a servir para tonificar y para su estado físico. Ahora, si la usa, obviamente, para colgar toalla o para colgar la ropa, claramente no va a servir para el objetivo que nosotros queremos. Bien, eso es lo que yo les quería contar respecto a protocolo. Muchas gracias por su atención y ha sido un gusto participar en este curso.